Esta capacitación le he titulado Producción de plantas resistentes a enfermedades mediante cultivo de tejidos. Este es un tema muy interesante. Es la primera vez que dicto este tema separado de las asesorías que hago a empresas, de los cursos que hago también como docente y de los 10 años que tengo de experiencia. A quien no me conoce y es la primera vez que está tomando esta capacitación en vivo, en línea, mi nombre es Lirio Quillas, soy de Perú. Tengo mi formación de ingeniera agrónoma. Tengo 2 diplomados en el tema de agronegocios y administración de empresa. Tengo una maestría que estoy cursando, que es mejoramiento genético de plantas, y próximo a cursar otra maestría en el tema de biotecnología, que es el campo donde sigo aprendiendo y sigo yo en esta especialidad. Vamos a iniciar una vez. Como les decía, esta capacitación para mí, sobre todo que me apasiona esto de las disciplinas, es muy interesante porque este tema, sobre todo, es lo que buscan más en la agricultura, ¿ya? Y para un sector que, siempre lo he dicho, la agricultura son para personas adultas, es un mundo de adultos. Pocos jóvenes hay en agricultura. Los jóvenes quizás están un poco más surgiendo con el tema de bioemprendimientos que están generando o implementación de sus laboratorios caseros o básicos. Pero si sacamos eso, casi más del 90% de toda esta industria en agricultura lo manejan los adultos, es un mundo de adultos. Entonces, en ese mundo de adultos siempre hay interrogantes y siempre hay problemas que surgen y sobre todo es en el tema de cómo obtengo yo plantas resistentes, porque uno de los problemas mundiales es el tema de patógenos. Patógenos que son atacados por virus, bacterias, hongos, diversos patógenos endógenos sistémicos, patógenos del suelo, en sitios específicos del tallo, del órgano, de la planta, y esto causa pérdidas económicas en muchos países, en muchos cultivos, en muchas empresas. Entonces, cuando ya ocurre esto, ¿no? Es donde que ya los agricultores voltean, los productores voltean y empiezan a buscar soluciones. Entonces, esta es una capacitación abierta para todo público ya que va a quedar grabado, va a estar también en el canal de YouTube para todos los que gusten seguir volviendo a repetir y ver esta capacitación. Y para los que están inscritos y pagaron ese opcional, es un valor muy, muy básico, la verdad, muy mínimo, pues tienen de esta capacitación su certificado, su manual, el documento PPT que estoy mostrando acá, estas diapositivas, ya todo eso tienen acceso y este video que va a ser descargable. Los objetivos que vamos a ver en esta capacitación son 5, ¿ya? La primera es que comprendamos los fundamentos del cultivo de tejidos vegetales. Y en esto no me voy a extender, sino que voy a recomendar más. Lo segundo es identificar las técnicas más utilizadas hoy en día en el tema de buscar resistencia a patógenos. Lo tercero es conocer casos de éxito o bueno, cómo están trabajando las instituciones en ello. Lo cuarto es aplicar los conocimientos adquiridos para formular estrategias, producción de plantas resistentes. Y lo quinto, pues, es que se pueda desarrollar habilidades prácticas en la manipulación, en las técnicas de estos procesos. Obviamente que todo esto no va a alcanzar tiempo en una hora, ¿ya? Los webinars duran 40 minutos, pero vamos a extendernos máximo una hora. Bien, vamos a empezar por el punto 1. Si vamos a hablar de plantas resistentes, tenemos que hablar de la disciplina que hemos optado, ¿ok? Porque podemos buscar esa resistencia en las plantas por diversas herramientas y técnicas. Pero nosotros, y en este webinar, está enfocado a cultivo de tejidos vegetales, ¿ya? ¿Qué es cultivo de tejidos vegetales? Para todos los que inician en esto, para los que desconocen, para los que aún no tienen claro qué es, viene a ser un conjunto de técnicas que hasta el día de hoy se sigue usando, ya lleva casi 100 años,
y se sigue usando y se va a seguir usando, ¿ya? Es con los científicos, los investigadores, las personas que trabajan en laboratorio son como doctores en los cuales tienen que tener diversas herramientas y técnicas para poder solucionar casos, problemas. Entonces, cultivo de tejidos vegetales es una de ellas. Y en Latinoamérica, a diferencia de países de primer mundo, países de Europa u otros países, Latinoamérica sobre todo, que siempre yo doy ese valor agregado, esa difusión, esa divulgación hacia Latinoamérica, los 22 países. Sobre todo Latinoamérica es que crece más el cultivo de tejidos vegetales y micropropagación de plantas. Bien, este conjunto de técnicas permite que se trabaje en envases de vidrio totalmente cerrados, sellados, donde que ahí se van a desarrollar una planta completa, de la nada. Bueno, no tanto de la nada, sino que de pequeños tejidos, órganos o porciones que hayamos elegido, nosotros podemos tener esa capacidad de poder en un tubo de ensayo, que es lo más general, se puede desarrollar toda una planta completa. Entonces, cuando hablamos el título de esta capacitación, plantas resistentes a enfermedades, pues eso se puede desarrollar de este laboratorio con el conjunto de técnicas de cultivo de tejidos vegetales. Vamos al siguiente punto. La importancia del cultivo de tejidos vegetales en la producción de plantas resistentes. Eh, una de las importancias es ello, poder obtener plantas totalmente limpias de patógenos. Y eso la única forma de obtenerlo es a través del laboratorio, no a través del vivero, a través del laboratorio. Yo sé que hay termoterapias instalados en empresas, viveros que producen 1 millón, 5 millones de plantas al año. Dentro de todo su sistema de trabajo, su cadena de trabajo, instalan termoterapias o equipos en los cuales estos permiten pasar ahí los brotes, las bayas, las estacas, las semillas de los diferentes materiales y de esa forma por obviamente protocolos de procesos de temperatura, de tiempo, de cantidad, de estándares, pues pueda tenerse ese material más limpio. Pero no es, hay una diferencia muy grande en los cuales hacer este tipo de equipamientos y es recomendable para poner en la cadena de empresas grandes, pero es muy diferente hacer estas limpiezas de patógenos en el laboratorio. La producción de plantas libres de virus y otros patógenos que afectan gravemente la productividad agrícola. Por eso es la importancia. La propagación masiva de las plantas que tienen resistencia genética a enfermedades, lo que permite generar plantas más sanas y con mayor rendimiento. La reducción de costos e insumos agroquímicos como los pesticidas debido a la menor incidencia de plagas y enfermedades. Aquí quiero mencionar dos casos, ¿ok? La primera es con el tema ecológico y el tema orgánico, ¿ya? Eh, hay dos tipos de sistemas, ¿no? O varios. Uno que es el convencional, que se da a gran escala porque tenemos problemas, tenemos un mercado que abastecer en el tema alimenticio y eso no va a desaparecer. Mientras el ser humano tenga hambre, vamos a seguir produciendo alimento. Y mientras el ser humano se siga poblando, también. Y el otro tipo de sistema es el orgánico, el ecológico, ¿no? Ya, estos tipos de sistemas que tienen todo su sistema dentro, cómo reducir el uso de plaguicidas, de herbicidas, cambiar el uso de manejo del suelo, incentivar, hacer toda una microbiota, una población, eh, potenciar las raíces de las plantas para que pueda absorber mejor nitrógenos, eh, hacer muchos trabajos alrededor de este sistema, que el eje principal, ¿quién viene a ser? La planta, ¿ya? Y la planta es acá la princesa, el eje principal. Si nosotros no tenemos una buena variedad, no tenemos una buena variedad, de nada va a ser que le pongamos todo este sistema alrededor.
Es como un niño. Cuando el niño nace débil con un sistema inmunológico o algo genético o un problema interno, fisiológico de deficiencia, tenemos que trabajar todo alrededor para poder fortalecer ese niño. Pero para eso se necesita quizás un largo camino, años y años y años hasta su adolescencia quizás. Hay seres humanos en los cuales van a llevar ese tipo de vida diferente por el resto de su vida, porque obviamente no se puede cambiar un niño. Pero en el caso de las plantas, pues sí se puede hacer esos cambios, no en la misma planta, pero sí en las demás generaciones siguientes. Y eso de ahí se hace en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, acá en Perú está habiendo mucho estos noticias en los cuales se le está aplicando no están cumpliendo muchas empresas, hasta agricultores pequeños no están cumpliendo el tema de las normativas y se están excediendo con el uso de plaguicidas a vegetales, a vegetales que llegan hasta en los mercados locales, ni siquiera es exportación, como la más conocida, la cebollita china, y se están excediendo de plaguicidas y agroquímicos, ¿no? Y ante esto, cuando la persona que compra en el mercado ve esta situación, pues obviamente opta por lo orgánico, lo ecológico y todo ello. Y todo ello está bien, todo ello está bien. Pero planta, si la planta ya tiene problemas de deficiencia genéticamente, la planta, el virus, la bacteria, el patógeno ya adquirió resistencia, entonces necesitamos mejorar esta planta o necesitamos hacer una barrera y empezar a cambiar toda la cadena que sigue, porque si no, no estamos solucionando el problema de fondo. Y eso de ahí es una de las importancias del cultivo de tejidos vegetales, que lo ha hecho a nivel mundial, lo ha hecho y lo va a seguir haciendo este conjunto de técnicas los demás años. Bien, acá tenemos otro punto, es técnicas de cultivo de tejidos para la producción de plantas resistentes. Mm, En cultivo de tejidos, estas son las tres técnicas más usadas para poder afrontar esa situación, ¿ok? Para afrontar esa situación de problemas de patógenos, buscar esa solución de plantas resistentes y devolver a la naturaleza, al agro, a la cadena, a los clientes. La primera es la micropropagación. La primera forma, la primera técnica es la micropropagación. De igual forma, para aprender esto, pues no vamos a tardar 2 años para dominar esta técnica. La diferencia entre la micropropagación dentro del cultivo de tejidos vegetales es que esta técnica te permite hacer a escalas masivas, ¿ya? El cultivo de tejidos vegetales, en cambio, pues tú puedes hacer toda la investigación y con tal que saques al final 5 plantitas, pues ya está, tu investigación termina. Micropropagación apoya al CTB, vamos a llamarlo de ahora en adelante, el CTB, para que se pueda sacar las plantas que ya se han solucionado de forma masiva. Entonces, esta técnica permite la multiplicación rápida de las plantas a partir de células o tejidos en condiciones estériles. La aplicación, pues producción de plantas libres de patógenos o con resistencia a plagas y enfermedades. La segunda técnica que se utiliza es la embriogénesis somática. ¿Qué es la embriogénesis somática? Bueno, la embriogénesis somática es un proceso por el cual se genera embriones a partir de células somáticas. Todo eso se da en el laboratorio, eh, facilitando la creación de plantas completas. La aplicación en esto se da más, permite más la ventana para la mejora genética de las plantas y para la regeneración de plantas resistentes a patógenos. Y la tercera técnica es la selección clonal y la microinjertación. Si en el vivero se hace la injertación, buscando qué cosa, buscando tener un patrón resistente a suelos, a nemátodos, a poblaciones de lo que habitan en el suelo, resistente a formas dependientes, tipos de suelos, y
se busca también tener una yema, que le dicen, o una variedad que se le injerta encima, en las cuales esta variedad es el que va a hacer la variedad que me va a dar la producción. La producción con buen grado Brix, buen color, buen tamaño, buen racimo, buena presentación, me va a dar también la resistencia o la adaptabilidad a diferentes climas, condiciones, lugares, ¿ya? Y en los viveros se practica la injertación, se va a seguir practicando. Bueno, en el laboratorio lo que se hace es la microinjertación. Esta técnica permite mucho más efectivo de este laboratorio, pues tener esas plantas resistentes con otras variedades a enfermedades, a patógenos. Bien, hasta ahí ya tenemos claro dos cosas, ¿no? La primera es que el CTB tenemos que aprenderlo, ¿ok? Tenemos que aprenderlo y corremos de ahí nuestro aprendizaje 2 años, ¿ok? Segundo, tenemos claro que dentro del CTB, para poder buscar plantas resistentes a enfermedades, que es nuestro tema, podemos hacerlo mediante 3 técnicas, ¿ok? Y esto es algo muy interesante porque todo este campo, esta disciplina, a veces va separada o a veces todo se interconecta, ¿ya? En un solo proyecto tú podrías hacer los 3 y todo lo de cultivo de tejidos vegetales en un solo proyecto. O también podrías hacer por separado. Vamos a otro punto. Aquí tenemos ejemplos de cultivos resistentes producidos mediante cultivo de tejidos vegetales, ¿ya? Y estos 5 cultivos son los que he preparado en el manual para todos ustedes, ¿ya? Una investigación que he hecho. Y en esta capacitación, porque no me va a alcanzar el tiempo, voy a enfocarme en estos 2, ¿ok? Y los demás casos, pues ya lo tienen en su manual. Ejemplos de cultivos resistentes producidos mediante cultivo de tejidos vegetales. Tenemos 5. Estos 5 cultivos que lo he elegido yo, ya, lo he elegido porque a nivel mundial se han generado millones y millones de pérdidas. Han generado dejar una huella en la historia. Son muy trabajados en muchas instituciones a nivel mundial hasta el día de hoy por todos los problemas y la evolución que da el cultivo, ¿ya? Entonces tenemos la vid, tenemos el plátano, que acá en Perú le decimos plátano y pues en otros países le dicen banano, tenemos la papa, el cacao y el café, ¿ya? Podría haber más cultivos que sean pues de mayor interés a nivel mundial, ¿ya? Pero me he enfocado en estos 5. Algunas cositas acá a mencionar es de que estos cultivos, como les decía, voy a poner acá arriba, ¿ok? Estos cultivos tienen la primera característica es que tiene mayor cantidad de patógenos. Hablamos de virus sobre todo, ¿ya? Mayor cantidad de patógenos. Segunda característica, son los que mayor daño han sufrido a nivel mundial. Tercera característica es que han generado muchas pérdidas a nivel mundial. Y la cuarta es que muchas instituciones están trabajando en estos en línea de tiempo. Y en ese en línea de tiempo quiere decir que en el periodo desde que inició 1909, vamos a ponerle, el otro año es 1960-80, el otro año es 1900, acá vamos a marcar mejor, 1953. 1953, 1980. Luego tenemos el periodo 2009, 2009, y luego tenemos el periodo 2020. Bien. Estos años son hitos importantes que ha ocurrido en nuestro campo, ¿ok? Pues nuestro campo es las plantas, las ciencias y biotecnología de plantas. En eso siempre hago las capacitaciones. Bueno, ¿qué pasó en estos años? En estos años y en el total de años hasta el día de hoy, pues ha pasado ¿cuántos? 100.
134 años, no me equivoco, 120, 125, 29, 134 años. En 134 años de historia en nuestra industria, pues los científicos, los investigadores y las instituciones han ido buscando diferentes técnicas, herramientas para poder mejorar la efectividad. Grábense esta palabrita que muchas veces en las capacitaciones también vamos a estar viendo. Y hemos visto también precisión. Se busca a través de los años ser más precisos. ¿En qué? En dar la solución. ¿Ok? Y esa precisión ha aumentado, se ha acelerado y se ha cortado el tiempo de lograr más resultados dentro del 1990 al 2024. En ese tiempo, o sea, en los últimos 30 años, esa precisión ha sido más corta entre las diversas herramientas y técnicas que se ha utilizado para lograr mayores resultados, ¿ya? Antes de ese periodo se demoraba mucho, se extendía, eran de 20 años, 10 años, 30, 50 años, buscar esa precisión, porque había otras herramientas y técnicas. Y en todo esto, ¿dónde aparece vamos a ponerle nuestro soldadito, el CTB? ¿Dónde aparece acá el CTB? El CTB empieza acá empieza el CTB. ¿Y dónde aparece micropropagación? Aparece micropropagación acá. Acá aparece micropropagación, ya más que nada aplicado en empresas, en instituciones en adelante. ¿Ok? ¿Y dónde aparecen las demás herramientas y técnicas en adelante? A partir de 1953 se descubre el ADN y pues de ahí en adelante empieza la evolución de la biología molecular y la biotecnología y la ingeniería genética. Acá aparece la otra técnica, 1980, transgénesis de planta. Y en el 2009 aparece la última técnica, que es la edición de genes, el CRISPR-Cas. Y en el 2020 es donde que se está dando todo un cambio, un crecimiento abismal que de acá en adelante va a crecer la biotecnología vegetal con la reprogramación celular, la inteligencia artificial, la biotecnología en sí, todo esto va a ir creciendo más. Entonces, en estos cultivos, vamos otra vez a los cultivos, eh, ¿cómo se llama? Las herramientas y las técnicas han ido mejorando, han ido buscando precisión para solucionar estos problemas globales de los cultivos, ¿ya? Tenemos en el caso de la vid, por ejemplo. La vid es un cultivo en el cual tiene mayor carga de virus, demasiado. Hasta hay reportes, hay instituciones en los cuales si tú haces vid o variedades nuevas que traigas, tú tienes que ponerlo en periodo de cuarentena, tienes que tener el registro sanitario, tienes que tener un reporte, tienes que hacer toda una cadena de trazabilidad dentro de tu establecimiento, sea un vivero, un campo, una empresa que estés empezando para que puedas llevar algunas variedades que están ya reportadas a nivel mundial. Entonces es un tema muy delicado el trabajar con virus. Y por eso también muchos laboratorios han desarrollado programas, proyectos en base a vid. Entonces esto es algo mundial. Y eso también sirve como oportunidad para los profesionales. Por ejemplo, hay alumnos que a mí me preguntan, Lidio, yo aprendo de CTV, ok, ¿y de ahí en qué trabajo? ¿En qué cultivo me especializo? Bueno, yo te diría, busca a desarrollar protocolos y busca pues oportunidades en los cultivos que generen más impacto a nivel mundial. Y estos 5 son ellos, ¿ok? La técnica más utilizada en vid es la micropropagación y la clonación. Esa de ahí. Pero también en vid podemos utilizar la microinjertación, ya en el caso de CTB. Ahora, vid se ha quedado solamente con utilizar eso, CTB, este conjunto de técnicas, ahora al 2024, no. A hoy en día, la vid ya se hizo por las diferentes herramientas y técnicas y ya se hizo por edición de genes. O sea, ya hay una planta editada genéticamente de vid hoy en día, ¿ya? En el caso del plátano, el plátano es un cultivo
que ya más adelante lo vamos a tocar, en el cual se dio un problema a nivel mundial. Fue afectado a nivel mundial y muchas variedades se perdieron. Casi todas las variedades del mundo del plátano, antes de que nosotros naciéramos, al menos los jóvenes, pues ni siquiera conocíamos las variedades. Son variedades nuevas de ahora, de 50 años hacia acá, las variedades nuevas. O sea, 2 generaciones enteras no sabe atrás de eso qué variedades hubo de plátano. Entonces, cuando esto a nivel mundial se desató una pandemia, por decir así, es ahí donde que muchas instituciones dieron el giro para enfocarse en desarrollar plantas resistentes a enfermedades, porque una de las enfermedades mundiales es el mal de Panamá, el Fusarium oxysporum, que lo ocasiona un hongo. Y en plátano, pues hasta hoy en día se desarrolla. Ustedes, si revisan muchas biofábricas que tienen más de 30 años, uno de los cultivos bandera que van a tener siempre va a ser plátano. Si van a una universidad más antigua y quizá ahí dentro tenga un laboratorio de CTV, uno de los protocolos o cultivos que van a tener es plátano, banano, porque es algo mundial y es algo que viene de años. El tercer cultivo tenemos la papa. Nosotros acá en Perú es el país oriundo, originario de la papa. Aunque están en esa disputa, digamos así, con Holanda, pero aquí en Perú tenemos el Centro Internacional de la Papa, que es uno de los centros a nivel mundial que se ha decidido por diferentes organizaciones, se ha decidido que acá se dé em, se instale el centro y se trabaje todas esas variedades. Acá en Perú tenemos más de 4.000 variedades de papa que están en bancos de germoplasma, que están protegidos, que ya se han hecho proyectos, se han sacado muchas variedades nuevas y papa es uno de los cultivos que presenta el tema de virus, muchos problemas. Entonces, CTB es un conjunto de técnicas que también se trabaja acá en papa. Luego tenemos el cacao. El cacao, la enfermedad del cacao que que más batalla es la escoba de brujas, de Monilia phytophthora. La técnica aplicada para este tipo de cultivo es la embriogénesis somática. Entonces, ahí también ya los que son alumnos ya se relacionan un poco con el tema de vías de ingreso y tipos de cultivos, ¿no? Que decíamos nosotros que existen 2 vías de ingreso, organogénesis y embriogénesis, ¿no? Y dentro de todo esto tenemos diferentes tipos de cultivos. Podemos sembrar un pedacito de meristemo o domo meristemático, meristemo, yema, hoja, brote o segmentos nodales. Podemos sembrar raíces, podemos sembrar semillas, podemos sembrar callos. Entonces, para trabajar en cacao, se hace por embriogénesis somática, ¿ya? Y se puede utilizar en la siembra por hojas. Y el quinto cultivo tenemos el café. El café, la enfermedad que más le ataca es la roya del café, Emilia bastatrix, un hongo. Y la técnica aplicada también es embriogénesis somática. Bien. Vamos a empezar el caso 1. El caso 1 es producción de vid resistente a mildiu, ¿ok? Dentro de su cantidad y diversas enfermedades de la vid, he elegido uno que es el mildiu, ¿ya? Los problemas de virus en la vid son uno de los principales amenazas para la producción vinícola y no tan solo los cultivares que se producen para hacer vino, sino también la uva de mesa que le dicen, todas las empresas agrícolas para exportación de este frutal en todo el mundo. Estos virus pueden afectar de forma significativa la productividad, la calidad de la fruta, la longevidad de los viñedos. Entonces, aquí se detalla la problemática de los virus en la vid y cómo vamos a dar esas soluciones y esas técnicas y cómo entra acá el cultivo de tejidos vegetales. Una planta de vid
llega a tener una cantidad a nivel mundial, un reporte, este es de SENASA, Nacional Agraria acá en Perú, que una planta de vid llega a tener 60 tipos de virus a nivel mundial. 60 tipos de virus puede cargar una sola planta. Entonces, cuando se hace los programas de saneamiento que se levantan en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, y vamos a hacer todo el proceso para dar salida a la planta resistente y limpia de virus, tenemos después que completar con testeos, con pruebas, con diagnóstico para ver si todos esos virus, una cantidad de 60 tipos, son eliminados. 6 de esos virus son muy agresivos, ¿ya? Tenemos acá. Vamos a mencionar primero los virus, los principales virus en vid. Tenemos el virus del enrollado de la vid. Este virus es uno de los más comunes y perjudiciales en la vid, causando síntomas de enrollamiento en las hojas, retraso en la maduración de la fruta y una reducción significativa en la producción de uvas. El impacto, bueno, la reducción de la producción puede llegar hasta un 40% en los viñedos infectados. La distribución es amplia, presente en todas las regiones vinícolas del mundo. Bueno, generalmente ataca más a las uvas viníferas. Luego tenemos el segundo tipo de virus, el virus de la madera rugosa. El complejo de la madera rugosa incluye varios virus que afectan la salud de la madera y las raíces de la vid, causando deformaciones y debilitamiento del tronco. El impacto, el daño en la estructura de la planta afecta su longevidad y vigor, reduciendo la producción de uvas a largo plazo, la productividad. Por esta cantidad de virus, como les decía, más de 60 tipos de virus que carga una planta, ¿no? Cuando empezó todo ese surgimiento de la uva de mesa, bueno, acá en Perú, en los años 90, en los años 2000, y empezaron trayendo variedades, eran cuatro variedades nada más que se manejaban acá en Perú, la Red Globe, la Flame, la Sugra One y no me acuerdo la última, pero eran 4 variedades. Todos los fundos que le decimos acá o empresas agrícolas manejaban 4 variedades. Luego de ahí, en el 2010 en adelante, ya empezaron trayendo nuevas variedades. A hoy en día en Perú, una empresa agrícola que está posicionada en Perú, que tiene más de 20 años, llega a tener más de 40 variedades de vid. Y entre esas 40 variedades de vid tienes vid que ya se han probado en Perú, que ya son como, ¿cómo les puedo decir? Como si fueran tradicionales, por decir así, que ya tienen periodo de tiempo de 20 años. Ahí está Regló dentro de ese grupo y una diversa más. El segundo es las variedades nuevas para un mercado nuevo que se exporta. Y el tercer grupo es variedades patentadas, en los cuales este hace el diferencial entre una empresa y otra empresa, porque tienen las certificaciones únicas de esas variedades y pues pueden comercializarlo. Nadie más lo tiene. Entonces, en los viveros sobre todo, pues las empresas agrícolas tienen que comprarle porque tiene estas variedades certificadas. Bueno, es interesante cómo la vid ha crecido acá en Perú, como les decía, en toda esta estructura de 3 tipos de grupos de variedades, en cómo ha ido solucionando el problema de patógenos, la mortandad a las plantas, y en cómo ha ido optando por nuevas técnicas, ¿no? Porque, como les decía, se instalan termoterapias y equipos y todo un programa de saneamiento en los viñedos, en los viveros, en los campos agrícolas para poder contrarrestar todo ese problema de patógenos. En todo Perú todavía hay pocas empresas, no digo bastantes, hay poquísimas, por no decir así, que tienen implementado un laboratorio, sabiendo las empresas grandes, hablo las que tienen más de 20 años, que un laboratorio es una pieza clave dentro de todo su sistema, porque ellos, primero, generalmente un fondo, tiene la empresa agrícola y su objetivo o su meta es tener su fábrica.
porque la fábrica es lo que va a permitir todo ese control de calidad, todo ese etiquetado, todo ese desarrollo del producto para poder después buscar la exportación. ¿Por qué? Porque la economía está en exportar plantas, frutas hacia afuera, hacia el mercado. Luego de ahí se busca armar el vivero. Y luego que se arma el vivero, ahí se quedan, ahí se estancan muchas empresas agrícolas en tener todo ese sistema. Tengo vivero, tengo el campo y tengo la fábrica y ya está. Y trabajo con esto y hago mi ciclo. Pro- eh, Compro plantas en estos tres grupos que les mencioné acá, en bandeja, en varas selladas que vienen del extranjero, de instituciones o universidades, alianzas o empresas grandes en los cuales ya desarrollan toda la biotecnología hace más de 20, 30 años, 50 años, y pues compran ese material y acá hacen este ciclo, ¿no? Desarrollan la planta, manejan, desarrollan, adaptan la planta, producen la planta en el campo, llevan todo un sistema de control y luego pasa a la fábrica y luego se exporta y siguen este ciclo. Hay muchos fondos acá en Perú que ya pasan los 20 años y siguen haciendo esto y no instalan un laboratorio, no instalan, sabiendo todas las ventajas, toda la importancia, que para ellos el costo pues ni siquiera es tan alto, pero no lo hacen. Las razones, pues no es la razón dentro de todas sus razones, créame que no es el tema económico, eh, son otras razones que ellos tendrán casi ya personales, pero no es una razón así a un, digamos, a un mercado, a un impacto, a un propósito, no. Hay otras empresas que son más amigables con el medio ambiente, más sostenibles, más innovadores, que ven más tener toda la cadena y instalan su laboratorio. También empresas de 20, 30 años acá en Perú implementan su laboratorio donde no tan solo producen vid, sino que un conjunto de cultivos frutales sobre todo y pues siguen toda su cadena. Y su laboratorio es cerrado. Entonces tú no puedes visitar su laboratorio, no puedes visitar. Y esto muchas veces pasa. A veces a mí me preguntan cuando viajo para dar asesoría y me dicen, no, ingeniera, quiero hacer, porque tienen ahí un fondo, un fondo económico. Entonces me dice, nosotros necesitamos hacer capacitaciones. Entonces, ¿qué laboratorio nos recomiendas? Entonces, hay dos grupos de ello, ¿no? Uno son las instituciones abiertas, instituciones estatales sobre todo, que te permiten pues hacer ahí pasantías, llevar un curso, te permite hacer una visita al menos a sus instalaciones. Y el otro grupo son las empresas privadas, que generalmente casi todas no te permite hacer un recorrido dentro de su laboratorio. No, está prohibido, está cerrado. Su laboratorio es parte de su cadena. Lo que ellos venden ni siquiera es del laboratorio, lo que ellos venden son las plantas o las frutas, entonces esto no entra dentro a lo que venden. Entonces está prohibido visitar esos laboratorios y muchas veces también desconocemos ahí adentro cómo está yendo esos avances de las tecnologías utilizadas o qué desarrollo de protocolos y todo ello. Bueno, tercero, otro virus. Tenemos virus del moteado clorótico. El virus del moteado clorótico de la vid provoca manchas cloróticas en las hojas afectando la fotosíntesis y el crecimiento general de la planta. Impacto, aunque los síntomas no siempre son evidentes, las plantas infectadas sufren una reducción en la capacidad fotosintética y en consecuencia una disminución en la productividad. Y otro, por último, tenemos el virus del enanismo amarillo de la vid, que esto es una causa deformaciones en las hojas, los brotes, los frutos, afectando gravemente la producción de uvas. El impacto, la reducción del vigor de la planta, menor producción de uvas de calidad, se propaga a través de la transmisión mecánica y por nemátodos. Acá hay que dejar algunas cosas claras. ¿Qué pasa si una planta tiene virus? Una planta, si tiene virus, puede convivir con ello toda su vida, o al menos el periodo de vida se reduce, ¿ok? Una planta de vid, ¿cuánto tiempo llega a vivir, Lirio? Una planta de vid
llega a vivir. Hay una planta que salió una noticia en el 2017 que no la habían podado y esto, como es una planta rastrera, la vid no es un árbol, ¿no? Entonces, sus brotes siguieron creciendo, sus ramificaciones se extendieron, ¿ya? Y llegaron a medir más de 200, más de 100 metros sus brotes. Una planta de vid puede vivir hasta 500 años por la historia, ¿ya? Si vemos, por ejemplo, la historia que está presente mucho el tema de los viñedos, de las plantas vinícolas que son más antiguas, ¿no? Una planta llega a vivir hasta 500 años, no todas las variedades, pero ese era el tiempo que vivía la vid y algunas variedades antiguas siguen viviendo. Pero como de esto se fue utilizando para el tema de la uva de mesa, en la empresa es diferente. En una empresa agrícola, una planta de vid, lo requerían antes que esté en sus campos agrícolas, en sus viñedos, 20 años. 20 años. 20 años tenían produciendo, manejando la vid en sus viñedos. Esto de acá, vuelvo a decir, es en empresas viníferas. Ustedes acá en Ica, por ejemplo, que es una ciudad donde que la vid acá ha estado años, antes que yo existiera, todavía estaba la vid. Entonces, hay empresas acá, bodegas que le dicen bodegas, donde que tienen vino, conservan vino y tienen sus campos que tú puedes catar, que tú puedes hacer visita a la bodega y puedes ver estos campos. Y estas plantas de vid llegan a tener 50 años, 60 años, que ya conservan solamente para una visita. No es que de ahí se produzca. Pero generalmente las empresas viníferas optaban por eso, tener en sus campos la planta de vid en todo su manejo, desarrollo, su producción para sacar vino, pues unos 20 años. Pero las empresas agrícolas dedicadas a la uva de mesa, que es la uva de exportación del alimento, ¿no? Empresas de uva de mesa, vamos a ponerle. Ellos ya no optaron por tener una planta de vid en sus campos 20 años, ¿no? Los que tienen 20 años son sus plantas madres, los patrones. Esos son los que tienen 20 años, pero ni esos porque también se necesita renovar. Pero en la producción de la fruta de la vid, ¿ya? Optan por tenerlo 10 años, 10 años. Y después de este periodo, se mata la planta y se pone todo el sistema para otra planta nueva. Entonces, eso es lo que ha pasado, y no les hablo en un año, eso es lo que ha pasado en, no sé, un periodo de 50 años, todo ese cambio que ha habido. Otra cosa interesante de la vid, ya que estamos acá viendo un poco la planta, es el sistema de producción. Antes una planta de vid te daba la producción a partir del quinto año. En adelante tú producías la fruta de la vid y tú podías esto de acá cosecharlo y todo. Luego de 5 años empezaron a utilizar técnicas los productores y pues lo redujeron a 3 años. O sea, tú siembras la planta en el campo, ¿no? Que ya está injertada, un patrón, una yema, y crece todo el sistema de la parra, que le dicen la vid, y en 3 años ya te estaba dando la fruta. Luego de ahí, otra vez vinieron otro grupo de técnicas utilizadas más que nada en el vivero y también acompañado de esta variedad, porque todo depende también de la variedad, de la genética, de la mejora genética de la planta. Hoy en día, la planta de vid te da cosecha desde el primer año. Y ese es un logro muy grande para el ser humano que ha cambiado eso, porque eso no ocurría. Desde el primer año te da cosecha la planta. Y no cualquier cosecha, sino una cosecha rentable, una cosecha en las cuales se busca la empresa por planta. Vamos a seguir. Bueno, la enfermedad de mildiu
Es una enfermedad, es una de las enfermedades más devastadoras que afecta a la vid a nivel mundial, causada por el hongo Plasmopara piticola. Esta enfermedad produce manchas amarillas en las hojas, así como ven acá la imagen, manchas en las hojas, y afecta la calidad de las uvas. Acá tenemos un racimo que está totalmente cubierto de este hongo. Y el hongo tiene otra característica muy presentativa que son como forma algodonosa. Ahora, la producción de vides resistentes al mildiu mediante el uso de biotecnología y técnicas avanzadas del cultivo de tejidos vegetales, pues es esencial para garantizar la viabilidad económica de la industria vinícola en regiones afectadas por esta enfermedad. Bueno, todos los países sufren en sí esta enfermedad del mildiu. Todos los países tienen sus plantas de vid que llevan al menos más de 20 virus por plantas. Cuando el mildiu te ataca, no te ataca solamente en una etapa donde que la vid es adulta, sino te ataca en muchos periodos de crecimiento vegetativo de la planta en el campo. Y tú vas presenciando eso porque aparece esas forma algodonosa blanca. Entonces, cuando hacen el manejo en la vid, en los campos, hacen en sus diferentes etapas, se van revisando las hojas, se van revisando los frutos, si aparece el mildiu. Aparte de ello, también se hacen los controles preventivos, los controles sistémicos, en todo ese desarrollo vegetativo que se está formando la planta, hasta antes del fruto. Cuando como dice el buen agrónomo, es aquel que impide que el patógeno llegue a la etapa fructífera. Cuando el mildiu ya está atacando el fruto, por más pequeño que sea, ni siquiera es una baya, ni siquiera es un zarcillo, quizás es una pequeña ramificación de sarmientos pequeños, ¿ya? Pero ya está presente en el raquis de la vid, pues esto ya es demasiado tarde. Va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias de qué? De aborto, de material de fruta, de menor tamaño, pérdida y todo eso. Entonces, este control que se hace, sobre todo un grupo de controles, no solamente es el químico, control etológico, manejo cultural, control químico, control de diversos controles, pues se hace más que nada buscando en la prevención, que no llegue al fruto. Ahora, si todo esto nosotros empleamos, como le vuelvo a decir, ¿no? Y de paso fortalecemos el suelo, de paso ponemos bacterias benéficas, bacterias controladoras y ponemos un montón de cosas más que puede ir saliendo más adelante, ¿ok? Hay líneas, especializaciones también de todo lo que es la microbiota, la población del suelo, en el tema de las bacterias. Pero si todo este sistema alrededor de la planta se hace, ¿ya? Pero si no podemos nosotros determinar y no podemos nosotros, así como acá haber una prevención, aquí también otra barrera. No podemos nosotros dar la mejor elección de este material, de nada va a servir. De nada va a servir todo esto. Entonces, aquí se tiene que elegir las buenas plantas. Y esas buenas plantas viene de parte del vivero. El vivero te tiene que entregar plantas certificadas o plantas que garanticen que estén libres de esos patógenos, que estén saneados, ¿ya? Muchas veces lo que se da es patrones resistentes a patógenos, patógenos que vayan a aparecer acá y todo su crecimiento. ¿Ya? Pero aquí falta completar, como yo les digo, programas y laboratorios específicos que se basen en esto. Al menos acá en Perú falta bastante oportunidades en ese tema. La semana pasada estábamos terminando la capacitación 2 porque lo dividí en dos semanas para hacer el tema de bioemprendimiento y mencioné muchos ejemplos, muchos casos de startups, de empresas modernas, de empresas mundiales, de proyectos, ¿ya? Y me hacían ahí consultas, ¿no? Entonces,
Y les dije también los 3 tipos de laboratorio que se pueden sacar para hacer productos y servicios. Entonces, un tipo de laboratorio que se puede desarrollar viendo este problema mundial es el laboratorio a base de cultivo de tejidos vegetales y dentro de sus productos y servicios que se hagan. Aquí tenemos salida de plantas, venta de plantas totalmente libre de virus, ¿ok? Em, y en el servicio, pues se podría acá completar el tema de, por ejemplo, microinjertación. Ese es un servicio. Este es un servicio. Ese servicio se puede hacer para los viveros. Los viveros ya tienen elegido toda su lista de variedades, variedades patrones y yemas. Los viveros ya saben sus proveedores, ¿ok? Ellos ya conocen sus proveedores, ya trabajan con ellos años, traen quizás del extranjero, ya pueden generar alianzas, ya pueden generar certificaciones, patentes, pueden tener todas esas conexiones. Entonces, ellos tienen que optar por una opción más para poder mejorar el producto o hacer un agregado para sus clientes. Entonces, pueden trabajar en alianza con un laboratorio, si no quieren ellos implementar un laboratorio, y este laboratorio le pueda permitir diferentes opciones. Entonces, uno de ellos es la planta de vid totalmente libre de virus, ¿ok? La segunda opción es un servicio. ¿Servicio de qué? De lo que les decía yo, microinjertación. Otro servicio de meristemo, de cultivo de meristemo, para hacer limpieza de esas variedades, ¿ya? Específico, o sea, un lotecito. Ellos tienen un lotecito de plantas en los cuales estos están siendo afectados, a diferencia de sus demás lotes, que quizás lo pueden contrarrestar con los controles que hacen, con el patrón que tienen. Bueno, este lote y queremos trabajarlo. Bueno, eso podemos nosotros desarrollar una investigación, un protocolo y hacer cultivo de meristemo. Sacamos el material y pues ya tenemos la planta. Ahora, hasta acá termina el servicio, hasta ahí, hasta lograr la plantita. Si yo te vendo esta planta, yo te vendo 1, te vendo 100, te vendo 1000, te vendo 10.000, esto es otro precio, esto es otro trabajo, esto es otro producto, ¿lo compras o no lo compras? Yo lo que he hecho todo esto de acá al final he sacado un protocolo, una investigación que me ha tardado 6 meses, 1 año, 2 años, ya, esto también te lo puedo vender, te puedo hacer el traspaso. Entonces el vivero ya no empezaría de cero con un laboratorio. Podría empezar con un laboratorio, quizás no hoy, porque está enfocado quizás en su producción, en su cadena, en crecer como vivero. Bueno, me estoy planteando de acá a 3 años poner un laboratorio. Ok, pero esos 3 años hasta que llegue esos 3 años van a pasar. Esos 3 años puede ir trabajando un laboratorio haciendo todos esos servicios, contratos y luego hace el traspaso al vivero. Entonces, esta es una oportunidad que acá en Latinoamérica, sobre todo, se puede dar de tener ese tipo de laboratorio y de ofrecer esos servicios a las empresas. Entonces, es todo un plan estratégico que se tiene que levantar también habíamos visto, no sé si es la semana, no, fue en el otro webinar, vimos que yo les mencioné, y siempre les doy esta recomendación, que cuando se implemente un laboratorio, antes de implementar, tú no hagas nada. Antes de eso, yo te sugiero que hagas 2 cosas. Primero, ten claro el proyecto que vas a trabajar. Por ejemplo, aquí les estoy dando un caso, ¿no? La vid, ya, ¿ok? Con este puedes empezar. Y lo segundo es que siempre hagas tu plan para 5 años, ¿ok? Para 5 años. ¿Cómo te ves año por año? Plantéatelo, descríbelo, todo eso. Mientras no tengas esas 2 cosas, no implementes un laboratorio, al menos en el caso de BIT, que es un poco más complejo, se necesita tener bases, como les digo, se necesita tener experiencia, se necesita hacer todo este plan estratégico. Vamos a seguir. ¿Qué técnicas modernas mejorarían en la erradicación de virus? ¿Ya? ¿Qué técnicas? Bueno, tenemos varias. Anteriormente les había mencionado 3. Les había mencionado la micropropagación, la microinjertación y la embriogénesis somática. Bueno, acá tenemos técnicas saliendo del CTV, ¿ok? Saliendo del cultivo de tejidos vegetales. Tenemos la primera, la edición genética, el CRISPR, el CRISPR-Cas.
Esta técnica es una de las herramientas de edición genética que permite modificar el ADN de la planta con mayor precisión. En el contexto de la erradicación viral, esta técnica puede usarse para modificar los genes de las plantas que están relacionados con la susceptibilidad a virus o incluso para introducir genes de resistencia viral en las plantas. ¿Ok? Esto puede ser un complemento al CTB, porque recuérdense que toda plantita, todo material que se va a desarrollar en el laboratorio es CTB. Entonces vamos a completar acá, ¿ok? Miren, si nosotros sembramos un meristemo, el meristemo al cabo de 45 días va a generar una yema o un explante. Al cabo, otra vez de un tiempo de 3 meses, vamos a empezar la diversa clonación de la plantita. Sembrar un meristemo ya te garantiza la limpieza de virus, ¿ok? Porque esto tiene más de 0,2 milímetros de tamaño. Y el domo meristemático, que es la partecita de arriba, es mucho más pequeñita y mucho más aséptica, donde que acá no está el virus. Luego tenemos el desarrollo de la plantita. Ahí está la plantita in vitro, ¿ok? Hasta aquí, si lo completamos ahora con la microinjertación, poniendo un patrón y poniendo una yema, ahí tenemos otro plus. Vamos a poner acá los plus. Acá tenemos un plus para la limpieza de virus. Hacemos la microinjertación, tenemos un segundo plus para que podamos tener plantas libres de virus. Ahora, a esto, ya que acá sale la planta total, completa, ¿no? A esto vamos a agregarle esta planta. Esta planta va a ir al campo y afuera en el campo, obviamente que en el campo hay patógenos. No quiere decir que la planta salga libre de virus y acá en el campo y todos sus 20 años de vida comercial, pues no se va a infectar de virus. Se infecta de patógenos como todo ser vivo. ¿Ok? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que sacando del laboratorio vas a tener mayor resistencia, va a estar repotenciada, dependiendo más herramientas y técnicas cargues a toda esta cadena que se hace en el laboratorio, la planta va a tener, mm, va a ser mejor la variedad, ¿ok? Y acá entra el CRISPR-Cas, la edición de genes, donde que en el ADN se identifica por la base de datos, se identifica en el ADN dónde está ese virus. Y luego se hace el corte. Se hace el corte y se hace la replicación, la edición, y pues ya tenemos el ADN de la planta sin el virus. Podemos solamente quitar esa parte donde que está el virus o podemos insertar otro ADN volviéndolo resistente. Una vez que ya está esto modificado, empezamos el cultivo celular, empezamos el cultivo de callo y luego empezamos la formación de la planta. Ahí está la planta completa y este material de acá, este material es como si fuera este de acá. Y de acá que sigue toda la cadena hasta la salida de la planta. Y esa planta, ¿qué pasa cuando está en el campo? Esa planta cuando está en el campo y viene el mildiu a atacarle. El mildiu va a atacar acá adentro a su ADN y se va a dar cuenta que en el ADN hay una resistencia a ese patógeno. Entonces el mildiu no va a poder hacer absolutamente nada. Desde la genética de la planta no va a poder absolutamente hacer nada. Más encima, ahora sí, como les decía, esta es la tercera vez que lo vuelvo a repetir. Ahora sí, alrededor colocamos todo el eje, el sistema, ¿no? Entre el control cultural, etológico, el control químico, el control, todos los tipos de controles, hasta la microbiota, pues esta planta está mucho más repotenciado y fortalecido para que siga su cadena sin ningún problema, ¿ok? Si solamente haciendo todo esto por CTB ya se genera ventajas y se genera muchos cambios, ahora con la edición de genes, que ya se tiene, bit por edición de genes ya se tiene, variedades, pues ya se está haciendo todo un cambio tremendo.
Y por eso yo les decía anteriormente que la ola de la biotecnología todavía no está en su punto, su pico alto. Estamos yendo hacia eso. Otra técnica, el ARN de interferencia. La tecnología de ARN de interferencia permite silenciar genes específicos dentro de las plantas. Esta técnica puede utilizarse para bloquear la replicación de virus, ¿ya? Al interferir directamente con los genes virales o los genes de la planta que el virus necesita para replicarse. Otra técnica tenemos virus inducidos por silenciamiento génico. Es una técnica que explota la capacidad de algunos virus para inducir el silenciamiento de genes específicos en las plantas. Al infectar una planta con virus modificado que lleva una secuencia específica de este virus, puede desencadenar la eliminación de otros virus presentes en la planta. Otra técnica, terapia génica con Agrobacterium. Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria, se utiliza esta bacteria como vector para introducir genes en las plantas que pueden conferir la resistencia a virus. Otra técnica tenemos, la nanotecnología aplicada a la protección viral. La nanotecnología ofrece nuevas oportunidades para proteger las plantas contra virus mediante el uso de nanopartículas que pueden bloquear la entrada del virus en las células de la planta o destruir los virus una vez que ingresan. Y una última técnica tenemos, el punto 6, virus atenuados para competencia viral, una estrategia innovadora en virología vegetal. Es el uso de virus atenuados, versiones más débiles de los virus patógenos, que infectan la planta sin causar daño, pero compiten con los virus patógenos para impedir que estos se propaguen, ¿no? Así como se hicieron con los insectos. eh, Hacen cambio de virus nada más de población para que puedan ellos seguir haciendo la cadena que hacen en la naturaleza, ¿no? Pero se eliminan los otros, se reduce la población de los otros virus. Entonces, aquí también hay algo que agregar, ¿no? Aquí, por ejemplo, de estas 6 técnicas mencionadas, estas 6 técnicas, primero, la última técnica, ¿cuál es? Edición de genes, ¿ok? Pero esta técnica no viene a reemplazar las otras, sino que los científicos o como investigadores nosotros necesitamos tener diversas herramientas y técnicas. ¿Para qué? Para, para contrarrestar los problemas y dependiendo del lugar donde estamos, ¿ya? Y lo otro es de que una vez que esto se trabaja a nivel de ADN en las diversas técnicas y se logra acá en las diversas técnicas menciona 2, ¿no? Uno, trabajar en la planta, en el ADN de la planta, y lo otro es, en estas 6, en resumen, y lo otro es trabajar en el virus, ¿ok? En el virus. Cuando hablamos de trabajar en el ADN de la planta, utilizando diversas técnicas, a través del ADN, pues luego de esto, ¿qué se complementa? Se complementa obligatoriamente con cultivo de tejidos vegetales, que es la forma como se desarrolla una planta completa hasta la salida del laboratorio hacia afuera. ¿Ok? Vamos a seguir. Tenemos acá instituciones que trabajan en el control de virus en la vid. ¿Cuáles son estas instituciones? Tenemos 2 grupos. Uno que es a nivel mundial y otro que es específico de mildiu, ¿ya? Ya que estamos viendo el caso de mildiu. Tenemos la primera, el Centro Internacional de la Vid y el Vino en Francia. Este centro internacional lleva ventaja a nivel mundial, desarrollando diversos programas, proyectos, las técnicas aplicadas mencionadas acá anteriormente. Todo esto también tiene de experiencia este centro que está en Francia. El segundo, Instituto de Biotecnología Vegetal INRA, en Francia otra vez. Tercero, Centro de Investigaciones Agronómicas Tropicales, en Costa Rica.
Y el último tenemos el Centro de Virología Vegetal UC Davis en Estados Unidos. Entonces acá hay 4 centros que ustedes pueden buscarlo para que tengan más información en el internet, pueden estudiarlo, pueden ahondar más y van a ver su expertise de cada uno y pues todos sus proyectos que han desarrollado en este tema de lo que es patógenos, virus, sobre todo en vid. Luego tenemos en el caso de mildew, ¿qué centros son ahí específicos para este tipo de patógeno? Tenemos otra vez al INRA en Francia, Instituto líder en investigación agrícola con un enfoque en el desarrollo de variedades de vid resistentes a mildew mediante selección genética y biotecnología. Tenemos al UC Davis, Estados Unidos, de arriba el mismo, una de las universidades más avanzadas en el estudio y desarrollo de plantas resistentes mediante CRISPR y otras herramientas de edición genética. Tenemos al Centro Internacional de Vid y Vino, ya lo mencioné arriba, que está especializado en investigación sobre viñedos, desarrollo de nuevas variedades resistentes a enfermedades. ¿Ok? Estas 3, estas de acá no. Impacto económico de las enfermedades fúngicas de la vid, en la vid a nivel mundial. ¿Cuál es este impacto que ha causado estos patógenos de virus sobre todo? Primero, pérdidas económicas globales. Tenemos las enfermedades fúngicas como el mildew causan pérdidas de 3 a 5 mil millones de dólares anuales en la industria vinícola global. Estas enfermedades reducen la calidad de las uvas, afectan el rendimiento de los viñedos y aumentan los costos de producción debido a la necesidad de aplicar fungicidas. 2. Impacto en regiones productoras. ¿Cuáles son esas regiones productoras? Acá sobre todo se enfoca en el tema de la vid vinífera, o sea, de vino, no tanto la vid de uva de mesa, o sea, uva de exportación. Tenemos Francia, Italia y España, que son los países más añejos, por decir así, ¿no? En el tema de producción de vino, que produce más del 50% de vino mundial. Los costos para combatir el mildiu pueden representar hasta un 20% del gasto total de producción. Además, los productores deben aplicar fungicidas múltiples veces durante la temporada, lo que afecta a la sostenibilidad económica y ambiental. ¿Y cómo estamos en América Latina? América Latina, los países que tienen más años, más viejos, digamos así, en el tema de uva vinífera, Argentina y Chile, ellos son los que exportan grandes cantidades de vino. También están viendo el impacto de las enfermedades fúngicas. Las pérdidas económicas se estiman a 100 millones de dólares anuales debido al mildiu y otras enfermedades. Y acá quiero hacer una acotación también, ¿ya? Y esto es algo interesante, que el tema de los patógenos, de los más de 60 tipos de virus que afecta a la uva, ¿ya? Y se dio todas estas pérdidas mundiales y se sigue dando, ¿no? Más que nada es en la uva vinífera, el que produce vino, los viñedos. Cuando las empresas agrícolas empezaron a surgir, y no tan solo a surgir, sino al crecimiento, ¿no? 2000, año 2000, ahí viene toda la ola. 2010, nuevas variedades que incorporan, se busca la exportación. 2020, muchas de ellas ya son sostenibles, son ya potencia en su país y también se diversifican, tienen varias empresas o unidades de negocio o tienen su cadena completa, laboratorio, vivero, fábrica, ¿no? Campo, fábrica. Y de ahí ya estamos ahora 2024. Las empresas agrícolas que se van por el otro grupo, que son las plantas de vid, pero para uva de mesa, o sea, la vid que se come, el que llega a las casas de los países de primer mundo. Este crecimiento de las empresas de ola que se da en toda Latinoamérica, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, todos los países, México, que exportan uva, así sea en pequeñas cantidades o ocupan el primer lugar o el quinto lugar, pues ellos son los que mejoraron a través de sus técnicas y sus innovaciones el contrarrestar estos patógenos. Todo esto fue mejorando, o sea,
El mildiu, obviamente que es un problema en el campo, se controla todo, pero no es tan grave como las uvas viníferas. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron todo ese paquete tecnológico. Como empresa agrícola y buscando la exportación, se lanzaron y empezaron a hacer todo ese cambio. Más que nada en el 2010. En el 2010 es donde que empezaron a buscar esa reducción por parte del daño económico que ocasionaban los virus, sobre todo. Hasta las instituciones del Estado empezaron a hacer programas, empezaron a hacer barreras, empezaron a validar más, a ser más rígidos en el tema del control, en las cuarentenas. Efecto a largo plazo. La introducción de vides resistentes a mildiu podría reducir en un 60% el uso de fungicidas en viñedos. Entonces, no busquemos solamente la reducción de agroquímicos a través del control ecológico u orgánico o a través de todo un sistema que se da alrededor de la planta, sino que el eje principal, que es la planta, debemos de ver cómo surge ese material. Ese material tiene que tener toda una trazabilidad. Tenemos que saber cómo se crea esa planta. Y ya les expliqué en la diapositiva anterior, ¿no? Cómo se da todo eso. Entonces, así sí buscaríamos más la solución. Dice, el uso del 60% de fungicidas en los viñedos se podría reducir a largo plazo, ¿no? Buscando todo ello. Em, Se podría también buscar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental, el impacto económico, el uso de tecnologías avanzadas como CRISPR y micropropagación podría aumentar la productividad de un 30% en los viñedos afectados por mildiu, generando un impacto económico positivo en las exportaciones de vino de alta calidad. Bueno, aquí les comparto una fotografía de mi experiencia en el tema de vid. Yo hice el programa de vid. Este programa consistía en poder extraer material, hacer todo un registro, extraer material de las plantas madres de los viñedos y hacer toda la trazabilidad y el establecimiento in vitro. Ese establecimiento in vitro también vendría con la técnica del cultivo de meristemo. Se sembraron meristemos, domos meristemáticos también se buscaron, se desarrolló el protocolo en todas sus etapas. em, en el cultivo de meristemo, establecimiento, clonación, hasta el desarrollo de la plantita de vid, ¿ya? Y la salida pues al vivero. Eh, el proyecto se realizó para 5 variedades de patrones de vid. Bueno, fue una experiencia que tuve, muy joven empecé en esto, a mis 23 años, 24 años, 25 años, desarrollando todos estos protocolos por cada cultivo. Vamos a seguir. Tenemos acá, caso 2, producción de plátano resistente al mal de Panamá. Vamos a ver ese segundo caso, ¿ok? Con el banano. Vamos a seguir. Bueno, vamos a ver el segundo caso. Tenemos producción de plátano resistente al mal de Panamá. Los problemas de virus, bueno, acá también, esto no. Vamos a seguir acá. El mal de Panamá, ¿qué es? El mal de Panamá es una enfermedad que ha atacado al plátano por años en la historia. Ya ha matado, ha extinguido prácticamente al plátano, a las variedades, que nosotros hoy en día las 2 generaciones no conocen. En esta imagen tenemos una fotografía más rápida, cómo afecta ese mal de Panamá. Tenemos, por ejemplo, este es un tallo de un banano o un plátano, donde que acá tenemos los órganos que atacan el sistema vascular, sobre todo, de la planta, desde el suelo y en toda la planta que afecta. El nombre de la enfermedad es el mal de Panamá, es un nombre común. El hongo que lo ataca es el fusariosis, o fusariosis del plátano, se le dice su nombre. Un hongo lo ataca, el hongo Fusarium oxysporum, SP, sobre todo cubensis raza 4. Los síntomas que causa es marchitamiento de las hojas y de tallo. Los cultivos que ataca, plátano y banano. Bueno, acá en Perú le decimos plátano, en otros países le dice plátano banano.
aunque algunos también son como que dos grupos diferentes. Plátano es un grupo, banano es otro grupo. Tipo de plagas, tenemos acá el hongo, el fusario que yo les decía, viene de la familia Nectriaceae y la clase Sordariomicetes. Técnicas empleadas, tenemos la mejora genética clásica, ¿ya? Con el mejoramiento genético es una de las técnicas porque esta es una enfermedad antigua. La mejora genética clásica implica la identificación y selección de variedades de plátano que sean naturalmente resistentes al hongo FOC-TR4. Acá hago un paréntesis, ¿ok? Y esto es algo interesante, que yo les decía, no, uno no es mejor que otro. El científico va a utilizar varias herramientas, varias. Entonces acá se están interconectando también. Empezamos con la mejora genética. ¿Qué hace la mejora genética clásica? Va a empezar a identificar en la población de bananos y de plátano, va a seleccionar las variedades de plátano que sean naturalmente resistentes a ese hongo. Y una vez seleccionadas esas plantitas, ya, una vez seleccionadas estas variedades, se cruzan con cultivares comerciales para crear híbridos que mantengan la calidad del fruto y la resistencia a enfermedades. Bueno, hasta ahí podríamos emplear la mejora genética clásica. Ahora, ¿cuál es la mejora genética moderna? Donde que ya lo hacemos a nivel in vitro o ya lo hacemos a nivel de ADN. Ahí viene la mejora genética moderna, a nivel in vitro, o sea, con el CTB, o a nivel de ADN, ya, con la biotecnología y la ingeniería. Tenemos otra técnica, la edición de genes. Se utilizan herramientas de edición de genes, ya lo habíamos hablado anteriormente, pero acá es para modificar el genoma del plátano, eliminando genes que hacen a la planta susceptible al mal de Panamá, o introduciendo genes que confieren resistencia. Esta técnica permite una mejora más rápida y precisa de los métodos tradicionales. También hay, en el mundo ya hay banano editado genéticamente, ya lo hay. 3, micropropagación de plantas resistentes, otra técnica, ¿no? Que acá, una vez desarrolladas las variedades resistentes, se utilizan, esto de acá, se utiliza en la micropropagación para la multiplicación masiva de plátanos en condiciones in vitro. Esta técnica permite obtener plantas genéticamente uniformes y libres de enfermedades, asegurando que los agricultores puedan reemplazar rápidamente sus cultivos afectados. Por ejemplo, en la UNAL, la Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima, Perú, pues ha hecho ello en banano, en plátano y en diversos cultivos, ha hecho proyectos, tanto de estas dos técnicas, de CTB y mejora genética. El Centro de Investigaciones del Banano, el CIRAC, en Francia, ha implementado programas de micropropagación para combatir el mal de Panamá también. Y la cuarta técnica tenemos la terapia génica, utilizando Agrobacterium tumefaciens, también se puede combatir esta enfermedad, ¿ya? Vamos a seguir. Instituciones que trabajan en el desarrollo del plátano resistente al mal de Panamá. Tenemos la más destacada a nivel mundial, por decir así, es la CIAT, Colombia. Colombia ha sacado hasta libros, hasta documentos, hasta afiches en base a todo este trabajo del mal de Panamá, del plátano, y todos los científicos que han aportado en las diversas técnicas. La CIAT es un centro internacional de agriculturas tropicales, ¿ya? En el cual también tiene su banco de germoplasma, de banano y de plátano. Otra institución tenemos en Costa Rica, Corbana, organismo dedicado a la investigación y mejora del cultivo del banano. Tropic Bioscience, en Reino Unido. Esta es una startup que la clase anterior, mejor dicho, la capacitación anterior que hicimos de bioemprendimientos, yo les mencioné varias startups a nivel mundial, y una de ellas estaba trabajando con banano y plátano, editándose genéticamente. Bueno, Tropic Bioscience agarró esa oportunidad utilizando CRISPR-Cas para producir plátanos resistentes a enfermedades, que ya hay, como les digo. La UNAL Perú, también que desarrolla programas de micropropagación, y en India tenemos el NRCB,
un instituto en el cual se utiliza ingeniería genética para la resistencia de plátanos. Impacto económico del mal de Panamá a la agricultura o en la agricultura. Tenemos pérdidas económicas. Tenemos las pérdidas que estiman a 2.3 mil millones de dólares a nivel mundial. Los países más afectados con este mal de Panamá han sido Ecuador, Colombia, porque son países donde se tiene más los cultivos tropicales, se tenía más variedades de banano y de plátano, Costa Rica y Filipinas. Los países como Filipinas, uno de los mayores exportadores de plátano del mundo, han diezmado grandes áreas de cultivo reduciendo la producción a un 30%. ¿Cómo estamos en América Latina? Bueno, ya mencioné acá esos tres, pero en todo en conjunto América Latina, el plátano y el banano son cultivos clave para la economía de países, sobre todo de Ecuador, donde las exportaciones de banano representan más del 6% del Producto Bruto Interno. En Colombia se estima que más del 5% de las plantaciones están afectadas por el hongo. Efecto social y ambiental tenemos. La propagación del mal de Panamá ha afectado a miles de pequeños agricultores quienes no tienen los recursos para reemplazar rápidamente sus plantaciones afectadas. Soluciones biotecnológicas para el mal de Panamá. Quiero agregar es lo siguiente, es de que, por ejemplo, acá en Perú, en la ciudad de Ones que se está haciendo de las minas hacia el estado, y la forma también de cómo Cusco, con su municipalidad, su gobierno, digamos así, está direccionando toda esa economía. Cusco está creciendo en el tema de agricultura, pero una agricultura que está proyectando, y tomémoslo como ejemplo y como diferencial en el Perú, porque en el caso del Estado peruano, ¿ok? Desde el año 90 o 2000, que estaban en programa los proyectos especiales, como Chavimochi, Chinecas, Majes, todos estos grandes proyectos, que por ello el Estado iba a hacer todas sus inversiones e iba a abrir esos proyectos en todo el Perú. Y de esa forma, dentro de los proyectos iba a estar diferentes los laboratorios de biotecnología vegetal. Bueno, mucho de esto, entonces, ese es en el tema de... Pero Cusco está tomando una dirección diferente porque solo está creciendo con su misma economía, con el aporte de 3 años, y exagerando, en tan solo 3 años en Cusco, es decir, de pandemias acá, ya Cusco tiene 2 laboratorios que hace. Y este año 2025 que se viene, ya les digo, para que puedan hacer una investigación más, tipo de pandemia hacia acá, o sea, un promedio de 4 años. Hablamos de un laboratorio básico, casero, chiquito, que no tan solo tiene un laboratorio, sino que es un centro de micropropagación de plantas, que puede llegar a producir de medio millón a 1 millón de plantas y que tiene todo su sistema, tiene climatizado, tiene vivero, tiene túneles, tiene el campo experimental y tiene su laboratorio. O sea, esa forma como centro de micropropagación ya se está implementando en Cusco. En tan solo 3 años ya se tiene dos. Imagínense. Y ahora, por lo que me he enterado, ya para el otro año se va a implementar otro. Y vamos a ponerle un rango de tiempo de acá al 2030. De acá al 2030 nada más, en un periodo de 8 años, ¿cuántos laboratorios va a implementar Cusco? O sea, ahorita quizás no muchos le están poniendo ahí el ojo, pero cuando vayan a hacer ese comparativo con otras ciudades, a Cusco se le va a ver como un modelo en el cual cómo ha utilizado su economía, cómo ha utilizado otra cosa. Los agricultores, plátano y banano. O sea, ni siquiera con un solo laboratorio, todos los agricultores y todas las hectáreas que se tiene que se tiene presente y se tiene proyectado poner para plátano y banano. O sea, por esa razón y como se tiene la conexión con se están haciendo esos proyectos de los laboratorios y ya van a ir tres en tan solo 4 años, 3 laboratorios, así de golpe que se implementan totalmente grandes. Eso no se ha visto ni en 20 años en una ciudad, no se ha visto. Acá, por ejemplo, en Ica, yo soy de Ica, no, acá en Ica no pasa eso.
Acá ICA se implementa en laboratorios en un porcentaje muy reducido del 1%, digamos, pero en empresas agrícolas, en instituciones o el gobierno, la municipalidad de Ica que haya puesto acá un laboratorio, no. Cusco lo está haciendo. Bueno, vamos a seguir acá. Acá tengo vid, banano, papa, café y cacao, los 5 cultivos que yo les decía, ¿ya? Solamente he puesto acá el análisis de 2 cultivos, ¿ya? La vid y el banano. La papa, el café y el cacao lo estoy dejando para el manual. En el manual está mucho más extendido tanto sus técnicas, su importancia, sus aplicaciones, todo respecto a esto de acá, porque por el que si no la capacitación, imagínense, ya son las 7 de la noche, no me alcanzaría el tiempo. Aquí he puesto, este es algo muy interesante que yo quiero compartirles con ustedes. Es en el tema de los cultivos, acá sí vamos a analizar los 5, pero en base a pérdidas económicas globales, ¿ok? Ya habíamos mencionado de la vid y el banano, vamos a seguir el resto. Y lo otro es los patógenos principales que atacan, ¿ok? Tenemos la vid. ¿Cuáles son las pérdidas económicas globales en la vid? Tenemos más de 2.000 millones de dólares a nivel mundial. ¿En qué patógenos? Filoxera y botritis, sobre todo, que han afectado gravemente las principales regiones. Patógenos a nivel global más afectados en vid, ya diversos, tenemos virus del enrollamiento de la vid, filoxera, mildiu velloso, que ya habíamos tocado acá, y botritis cinerea. Banano. En banano por el mal de Panamá, que es su principal enfermedad, del Fusarium oxysporum. Ese es el principal y el que más batalla banano. Ha provocado pérdidas más del 30% de la población global y tiene un estimado de 400 millones de dólares al año. Patógenos tenemos Fusarium oxysporum, cigatoca negra, que esta es otra enfermedad que no lo hemos tocado acá en banano, pero también se puede trabajar con CTB. Todas las enfermedades, todos los patógenos se pueden trabajar con cultivo de tejidos vegetales y con las diferentes herramientas y técnicas. Sigatoka negra es el hongo que afecta las hojas y reduce la producción de banano. Y el virus del mosaico del banano, virus que deforma y mata las plantas jóvenes. En papa tenemos, bueno, papa tiene una reducción de más del 80% y tiene una pérdida estimada de 1.5 mil millones de dólares al año. Las enfermedades, tenemos virus, virus de la papa, Phytophthora infestan, nemátodo de quistes como globodera. En café, tenemos la roya del café, que es la enfermedad que más daño ha ocasionado en estos cultivos, más de 1.000 millones de dólares anuales, y en América Latina la producción de café ha disminuido hasta un 30% en algunas regiones. Patógenos, Emileia bastratix, que tenemos que es la roya del café, Cercospora coffeicola, el hongo que causa manchas en las hojas y frutos, nemátodos como Meloidogine sp, que ataca las raíces y reduce la productividad del café. Cacao, la enfermedad que más afecta al cacao, la escoba de bruja y la moliniliasis son las principales causas en la pérdida del cacao. Más de 700 millones de dólares anuales. Patógenos que más afectan al cacao en general, moniliofora, disculpen, hace tiempo no veo el tema de fitopatología, la verdad. Desde que me he especializado en cultivo de tejidos vegetales, yo he dejado la fitopatología, porque la fitopatología yo lo tenía desde el primer año de mi universidad, todos los años. Tenemos la escoba de bruja, que causa deformaciones en los brotes y flores. Tenemos la moniliasis, que ataca a los frutos provocando su pudrición antes de la cosecha, y la Phytophthora palmívora, que hace la enfermedad de la podredumbre negra, que afecta a las vainas de cacao, provocando su pudrición. Bueno, todos estos patógenos, todos se pueden hacer por la técnica de cultivo de tejidos vegetales. No tan solo es elegir un brote y siembro y pues saco plantas, no. O sea, es hacer todo un proyecto. A veces los proyectos pueden tardar hasta 5 años, hasta 5 años.
¿Por qué? Porque quizás dentro de ese plan de trabajo se tiene el financiamiento o se tienen las oportunidades y se pueden conectar con la mejora genética, se puede conectar con la edición de genes, se puede conectar con el ADN, con varias otras técnicas más. O se puede hacer dentro de CTV, como les dije, hay tres: micropropagación, microinjertación y, y cultivo de meristemo. Conclusión, que es el conjunto de técnicas que yo les decía, presenta una de las técnicas más efectivas para la producción de plantas resistentes a enfermedades, mejorando la sanidad de los cultivos y contribuyendo a la sostenibilidad agrícola. ¿Ok? Durante esta capacitación se busca proporcionar a los participantes estas herramientas, ya lo han visto ustedes en diferentes temas, los cultivos que hemos tocado, ¿ya? Para que ustedes tengan todo un panorama completo.